recuperó mucho la teoría del poder dual. Trotsky o la desarrolló. Y aquí en nuestro país, pues, nuestro buen amigo extinto ya, don Guillermo Dolora, hizo lo propio. Zavaleta también. ¿Ah? Bueno, Zavaleta sí escribió como título. Zavaleta no... bueno, está bien, Zavaleta sí habló del poder dual también, haciendo referencia precisamente a la experiencia del MNR, ¿no? Mira, no creo yo que... está bonito el título, está bien, es una bonita manera de provocar el debate, pero no hay tal. Yo no creo que haya tal por a ver, una sencilla razón. Estamos confrontados con un gobierno transitorio, o sea, un gobierno transitorio emergente de toda la crisis que conocemos, que por supuesto no tiene por qué tener legitimidad, no tiene por qué tener legalidad. Es más, es un gobierno que ha tenido dificultades, que las tiene, yo lo he calificado como un gobierno claro, oscuro, con luces y con sombras, que no ha logrado pasar de la provisionalidad, en mi criterio, ¿no? Y no tiene por qué hacerlo también. Bueno, por el otro lado tenemos una asamblea legislativa que semánticamente y conceptualmente es anacrónica. Es una asamblea que no corresponde a la realidad. Es una asamblea que no solamente corresponde a un proyecto agotado, como el del MAS, sino a un proyecto que no refleja en absoluto una correlación de fuerzas que en su momento pudo tener sin duda el movimiento al socialismo. Entonces, claro, estamos frente a un gobierno transitorio, gobierno provisional, un gobierno que surge de la improvisación que nos obligaron a adoptar los acontecimientos, y por otro lado una asamblea legislativa que representa un proyecto agotado, que no representa en absoluto una correlación de fuerzas como actualmente existe, ¿no? En su momento seguro el MAS representó algo más o algo cercano al 60%. Hoy día no creo que represente ni siquiera el 30%. Bueno, pero sí, lo que tenemos es un conflicto institucional en un país carente de institucionalidad, donde hay un esfuerzo denodado en general de preservación democrática. En su momento hubieron voces por el lado del gobierno, o más bien por el lado de la... Es en ese cuadro en el que hay fuerzas antidemocráticas, de un lado y del otro, diría yo, en el que están en juego, pues, estas dos instituciones, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que han sido incapaces, y yo creo que la incapacidad en este caso es de ambos lados, incapaces de generar agendas compartidas, agendas consensuadas, para llevar adelante la transición. Entonces, esto es lo que está produciéndose y estoy muy preocupado, claro, muy preocupado por este entrampe, por este estado de confrontación, porque esto está debilitando las posibilidades de la transición, sabiendo que la transición de inicio tenía y tiene grandes dificultades, ¿no? Este gobierno transitorio, este gobierno provisional, en un primer momento, este gobierno inevitablemente improvisado. Y por otro lado, la pandemia, ¿no? Que hace 4 meses nos sacude y que ha obligado a postergar elecciones, que ha obligado a modificar comportamientos, que ha obligado a prorrogar gobiernos, a prorrogar asambleas. Bueno, estamos en un escenario de esta naturaleza sobre el cual tenemos que hacer conciencia para contribuir todos al éxito de la transición. Creo que todos deberíamos estar interesados en el éxito de la transición. Bueno, esto en primer lugar para conversar más adelante. Muy bien, Juan, muy bien. A ver, Manuel, ¿tú cómo estás percibiendo la actual coyuntura? Creo que muchos de los elementos que Juan ha destacado son ciertos. Hay una debilidad institucional extrema que no es solamente de este momento de crisis, sino que viene de hace muchos años y que nos está colocando en una situación de aguda crisis política que se suma a la crisis sanitaria. Sí. Mira, cuando tú nos provocas con la palabra poder dual, evidentemente viene del pasado, pero en Bolivia es un pequeño paréntesis, ¿no? Cuando sube Evo Morales el año 2005, había una serie de prefectos
de la famosa media luna, que controlaban hasta 6 prefecturas, y en ese contexto sí se dio un gobierno dual. O sea, vale la pena dejarlo como un antecedente histórico, porque no es que el gobierno dual o el poder dual es algo que ya pasó en nuestra experiencia. Se dio durante los primeros años o meses del gobierno de Evo Morales, al grado que la famosa media luna casi estuvo a punto de fragmentar el país, ¿no? Con 2 gobiernos, uno de Evo Morales y los otros gobiernos allá en la zona oriental. Ahora, evidentemente, para analizar lo que está pasando, ya es más complicado pensar en un poder dual a estas alturas, ¿no? Lo evidente es que la gente del MAS, que en octubre y en noviembre salió derrotada, ¿no?, del conflicto electoral y del conflicto que hubo en las calles, al grado que Evo Morales huyó del país, renunció. Sus presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados también renunciaron, huyeron, algunos de ellos. Pasó esa situación de desbande y posteriormente, ya en este proceso o en este periodo transitorio, empezaron a darse cuenta de que evidentemente habían perdido el gobierno, pero que todavía mantienen cierta fuerza, ¿no? Y ese es el caso de Eva Copa, el señor Choque, que son las 2 cabezas de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que durante este tiempo se dieron cuenta de que tenían un poder real, ¿no? Y el poder de los 2/3, el control de un órgano del Estado. A eso se suma la duda razonable de si el Poder Judicial, si lo tomaremos como órgano en su conjunto, si verdaderamente está enfilado en la defensa de la Constitución, de las leyes, o si todavía no existen ciertos niveles de lealtad, ¿no?, con Evo Morales, y que sería un órgano dispuesto a actuar políticamente, ¿no? Y por el otro lado tenemos el gobierno, que evidentemente ha cometido varios errores, eso es cierto, pero que la pandemia lo obligaría, desde mi punto de vista, ¿no?, lo obligaría al gobierno actual a negociar, a poder debatir con la Asamblea Legislativa un plan de emergencia mínimo, un acuerdo mínimo, ¿no? Pero parecería que ni el gobierno quiere hacerlo, y evidentemente la Asamblea Legislativa, dándose cuenta de que tiene cierto poder, cierto control de mecanismos legislativos, se ha dado cuenta de que, bueno, no le interesa hablar. Concretamente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un conjunto de leyes que deberían haber garantizado el control de la pandemia, ¿no?, el apoyo a la cuarentena, de estas leyes para aprobar empréstitos, ¿no? Toda deuda externa pasa necesariamente por la aprobación de la Asamblea. Y a eso se ha sumado otro elemento más, el tema de la designación o la aprobación de los generales de las Fuerzas Armadas. Y conforme va pasando el tiempo, también la Asamblea Legislativa, en manos del MAS, se da cuenta que tiene la llave de ese otro órgano, que es el famoso Tribunal Supremo Electoral. Porque el Tribunal Supremo Electoral, con Salvador Romero a la cabeza, durante este periodo pequeño de tiempo, ha demostrado o ha dado indicios de que está por entero apegado al cumplimiento de las leyes, pero que a cambio de eso no genera ninguna iniciativa, ninguna acción propia. Un poquito que se autolimita el Tribunal Supremo Electoral a plantear iniciativas, a asumir que es un órgano que administra procesos electorales, y lo que dice Salvador Romero es que él va a cumplir la ley. Entonces, un poco que se pone al servicio, ¿no?, o a disposición de esos 2/3 que dicen, ajá, bueno, entonces si nosotros somos los que hacemos las leyes, el Tribunal Supremo Electoral va a acatar lo que nosotros hagamos, y eso le ha dado mayor poder, mayor fuerza a la Asamblea Legislativa Plurinacional, al grado que la Asamblea ha elaborado leyes, las ha ido modificando, aprobando un calendario electoral y poniendo la coyuntura aparentemente a su favor en determinado momento. Entonces, en ese contexto, donde 2 poderes se están enfrentando, que en realidad es la fuerza del MAS por una parte, por el otro lado el gobierno transitorio,
Y por el otro lado hay otros poderes como el judicial, el órgano electoral, probablemente las Fuerzas Armadas que también están jugando políticamente. Tenemos a una población atrapada en esta pugna entre políticos, que la gente los rechaza a todos, ¿no? Porque ve indignada que los políticos, en vez de estar trabajando por la salud de la gente, por garantizar los derechos de la población, la economía, se están dedicando a pelear, ¿no? Y eso, ya para terminar esta primera parte, y eso lo he visto yo reflejada en la encuesta que esta mañana se ha publicado, donde prácticamente el nivel de aceptación de la clase política en actual ejercicio de funciones a nivel nacional, a nivel del legislativo y a nivel subnacional, todos salen con un saldo negativo, excepto algunos representantes electos de Santa Cruz. Entonces, eso nos está demostrando el grado de crisis política al cual hemos entrado. A ver, Juan, se han colocado muchos elementos. Manuel ha insertado, digamos, a otros espacios de la institucionalidad democrática que podrían generar cierto equilibrio, como por ejemplo la justicia, el propio órgano electoral, y todo apunta a que el panorama está muy complejo, muy enredado. Bueno, hemos hablado al principio, y entiendo que la etiqueta tiene que ver especialmente con la Asamblea Legislativa, el Poder Legislativo y el Gobierno, ¿no? El Poder Ejecutivo. Pero sí, Manuel tiene razón, hay otros órganos del Estado dentro de la institucionalidad democrática, si le pongamos comillas a esta pobrísima institucionalidad que tenemos. Mira, yo conozco jueces y fiscales de altísimo nivel ético, profesional, pero son lunares, absolutamente lunares. Es una pena nuestro órgano judicial, es un desastre, es una tragedia total. Y la tragedia total se ha expresado tal vez de manera visible, de manera gráfica, cuando se ha producido el cambio de gobierno, cuando Evo Morales ha huido y cuando ha asumido, pues, Jeanine Áñez el gobierno con esta fuerza política tan débil que es la de los demócratas, ¿no? Y una inicial coalición ciudadana que había, ¿no? Al día siguiente, las cúpulas del Poder Judicial se han vuelto favorables, absolutamente favorables al nuevo gobierno. Y me pareció muy bien para viabilizar la transición, pero exclusivamente con fines prácticos, de viabilización de la transición. Pero si escarbamos un poquitito, ahí estamos pues frente a una carencia absoluta de moralidad pública, de moralidad personal, de unos magistrados que hace 4 años estaban alentando con gran entusiasmo la violación de la Constitución, prorrogándolo indefinidamente al señor Evo Morales. Y bueno, el mismo tribunal, aunque con personalidades distintas o personajillos distintos, luego estaban avalando la sucesión constitucional de doña Jeanine, ¿no? Entonces ahí puedes darte cuenta de la pobreza, del carácter miserable de nuestro órgano judicial, con las excepciones que siempre hay que salvarlas y que yo las conozco de manera personal porque estoy muy vinculado al ámbito judicial. El Tribunal Supremo Electoral tiene connotaciones distintas, por supuesto, sabiendo que ha emergido de estos poderes anacrónicos, ¿no? Es un gobierno transitorio que no tiene ningún tipo de legalidad y que no ha podido construir una verdadera legitimidad, la que lo ha designado vocal a don Salvador Romero. Una muy buena designación, en mi criterio, por lo demás, ¿no? Y es una asamblea legislativa anacrónica, te decía, al margen ya de la correlación de fuerzas, al margen de la historia, no representa ya sino un proyecto agotado que no tiene sino un consenso nacional reducidísimo que ha elegido al resto de los miembros. Entonces, ni siquiera el Tribunal Supremo Electoral es portador de una gran legitimidad.
¿no? Sí, de una legalidad institucional que la estamos armando y que estamos evitando que se caiga a pedazos. Bueno, pero mira, yo creo que hay que ir un poquito más al fondo, como lo decía el propio Manuel, ¿no? A ver, tenemos una situación generada por el fraude, por el golpe de Estado que dio Evo Morales, o ese golpe consecutivo que fue dando Evo Morales desde el 21 de febrero y que culminó con ese fraude escandaloso, que los resistimos, que lo combatimos y que finalmente lo derrotamos. Bueno, ese es el origen. Pero a esa situación de origen se han sumado este hecho al cual yo hacía referencia, que es el hecho de la pandemia, ¿no? Que nos ha descoyuntado como país. Y hay que decirlo, se ha sumado la candidatura presidencial pues, de doña Jeanine, ¿no? Que yo no la vi mal en un primer momento cuando los líderes de la oposición democrática no mostraban talla para enfrentar un MAS que empezaba a reagruparse, pero que claramente ya en el despliegue de la propia pandemia, en la prórroga de la transitoriedad, se ha mostrado como un elemento que le está haciendo daño a la transitoriedad y, por supuesto, a este momento difícil de la vida democrática. Tendría que haber, doña Jeanine, la presidenta, tenía que haber sido la promotora de un gran acuerdo nacional. Claro, digo gran acuerdo porque tenía que comprender al conjunto de los actores políticos, al conjunto de los actores institucionales, como no, para hacer una agenda nacional donde las agendas legislativa y la agenda del Ejecutivo tenían que ser las fundamentales. Pero fusionando, concertando una agenda parlamentaria y una agenda ejecutiva para la transición democrática, a partir de ello era perfectamente posible elaborar una gran agenda nacional para la transición democrática. No ha ocurrido esto. Y no ha ocurrido, yo creo que porque doña Jeanine es candidata, ¿no? Claro. Si no hubiera sido candidata, estaba absolutamente habilitada para convocar a un acuerdo de esta naturaleza. Creo que no es tarde, en la medida en que es poco probable tener elecciones el próximo 6 de septiembre, por lo tanto es probable que tengamos, 2, 3 meses todavía después del 6 de septiembre, vamos a necesitar, yo insisto, he escrito algunas notas de prensa, he hecho algún tipo de declaración pública y he insistido mucho, Manuel Zulema, en que hay que ir a la construcción de esa agenda nacional porque en la tardanza puede generarse una situación de mucha mayor inestabilidad, ¿no? Creo entonces que del título de la dualidad de poderes deberíamos transitar en este encuentro en Cabildeo hacia la construcción urgente, inmediata, de una agenda nacional institucional compartida que garantice, por Dios, la transición democrática al más breve plazo posible. Manuel, en la línea de análisis de Juan y en la perspectiva de un acuerdo nacional que ustedes como Comité Nacional de Defensa de la Democracia también lo han planteado desde siempre y como salida a la crisis política, Jeanine Áñez debe renunciar a su candidatura. Mira, a estas alturas del partido, decir que debe renunciar o no debe renunciar para mí ya es a destiempo, ¿no? Debería haberlo hecho antes porque la situación que se ha generado ha sido de enguerrilleramiento del Parlamento y del MAS, bajo la susceptibilidad que cualquier financiamiento que se iba a legalizar a través de la Asamblea Legislativa iba a ser aprovechado políticamente por la señora presidenta en hacer campaña, ¿no? Y por el otro lado, el grave hecho de corrupción que ha habido sobre el tema de los respiradores y otras cositas más, han generado este problema al cual estamos atravesando. Entonces, a estas alturas del partido, creo que los problemas nacionales son mucho más grandes, ¿no?, que solamente solicitarle a la señora presidenta que reflexione, que dé un paso al costado. Concretamente, ¿qué es lo que me está preocupando a mí? Dos situaciones. Uno, la situación económica,
La voy a plantear en qué términos. Y dos, el tema del COVID-19, ¿no? El tema sanitario. En el término económico, evidentemente, se ha demostrado, y ahora sí tenemos toda la certeza, que somos un país pobre. Tan pobre que así como en una familia término medio o en una familia popular, que el COVID-19 no nos está posibilitando generar recursos para encarar nuestro futuro, parecería que la situación económica del país es casi la misma. Es decir, el gas, se ha hecho gas, la minería está ahí con sus devaneos, el resto de los sectores, el tema de la soya y demás, que es un proyecto empresarial, digamos, ¿no? Que es muy privado, que no aporta mucho al país, y no tenemos nada por delante. El hecho de que se haya dicho que va a haber un bono de 500 y otro que diga un bono de 1000 y otro que pueda decir ya 5 bonos de 1000, todo eso se va a resumir en el tema del endeudamiento. Entonces, ¿qué economía estaríamos gestionando? Y que esa economía tiene que ser la base de lo que nos va a servir para encarar el proceso de transición de pandemia, post-pandemia. Esa es una primera preocupación. Entonces, un acuerdo nacional en este momento debería servirnos no solamente para agilizar la aprobación de leyes para pagar bonos con deuda externa, sino meditadamente como país, quitándonos las camisetas partidarias, que proponemos como país para encarar una situación económica que nos está pescando en una situación de agudo extractivismo sin alternativas. Y el otro tema es cómo encaramos el tema del COVID-19 más allá de las medidas de emergencia que se han estado tomando hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, la pandemia nos está pescando con una situación muy elevada de casos, con una tasa de mortalidad muy alta. Y como te comentaba antes de iniciar el programa, no encuentro todavía indicadores. Sigo buscando, quiero tener un aliciente, una esperanza en algún indicador que me diga que esta situación va a desaparecer en el futuro inmediato, o que por lo menos se ve alguna luz al final del túnel. Y me duele no poderla encontrar, o soy tan incapaz, tal vez no tengo los elementos ni la información necesaria para poder decir que esta situación de pandemia en un par de meses o en 6 meses va a desaparecer. Y si esta situación se prolongaría, yo no entiendo cómo como sociedad y como Estado vamos a poder encarar la situación de hoy prolongada por 12 meses o por 24 meses, ¿no? Entonces, ahí yo me doy cuenta que el acuerdo político, el acuerdo nacional que dice Juan, y que estoy absolutamente de acuerdo, es para salvar vidas, es para hacer economía y dejar de lado los intereses político-partidarios. No, si no encaramos esa situación ahora, vamos a ir a elecciones. A mí a estas alturas del partido me da lo mismo que salga quien salga, porque si seguimos en este contexto, el que salga pobrecito o pobrecita, ¿no? O sea, y nos vamos a hundir todos como país. No vamos a generar las condiciones para encarar este agudo problema que enfrentamos de manera social y colectiva, y creo que el país merece un acuerdo nacional, merece que nos pongamos a trabajar en estos temas y no en otros. A ver, Manuel ha ido un poquito más allá de tu planteamiento, Juan. Él está pensando ya en la necesidad de un acuerdo nacional que incluya muchos factores, que incluya cuándo debemos ir a elecciones, que incluya cómo debemos encarar los problemas de la economía y, por supuesto, que incluya soluciones más acabadas, más integrales y que provoquen, por supuesto, más confianza en la ciudadanía respecto de cómo debemos encarar la pandemia del coronavirus, que de acuerdo con todas las previsiones no se acaba. El pico de los contagios se proyectan a octubre, noviembre, la bajada recién a diciembre, y eso hace prever que las consecuencias no se van a acabar el 2020. Sí y no. A partir de un razonamiento que también lo he expresado en otras oportunidades, ¿no? Estamos en un momento de transición
pero que tiene proyección histórica. Cuando digo esto, cuando hablo de una transición mayor, estoy compartimentando, estoy seccionando, estoy dividiendo la transición en 3 momentos, siempre a partir de lo que les decía hace un rato, a partir del agotamiento de un modelo estatal. Nos guste o no nos guste, pues el año 2006 se inauguró un modelo estatal distinto, una propuesta de organización de la sociedad diferente. Bueno, pasó poco tiempo, hablando de la historia, pasaron 14 años y eso se agotó por la corrupción, se agotó por el autoritarismo, se agotó por el extractivismo, etcétera, etcétera. Se agotó y lo que se cayó fue un modelo agotado con motivo del fraude. Entonces, agotado un modelo estatal, agotado un ciclo estatal, tiene que generarse otro, pero no se genera esto de la noche a la mañana. Bueno, entonces, en ese cuadro del agotamiento de un modelo estatal y de la ausencia de un modelo alternativo, de un ciclo estatal alternativo hoy día, es que yo decía y sigo diciendo que hay 3 momentos de la transición. En primer lugar, la transición electoral. Esta transición que se le encargó a la presidenta Áñez, que consistía pues en pacificar el país, en primer lugar, como consecuencia de esa pacificación, normalizar las actividades y en ese cuadro de pacificación y de normalización, llevar adelante elecciones. Este es un primer momento, que se ha entrampado, que se ha enrarecido. Sí se ha pacificado el país, sí se han normalizado las actividades, ha venido la pandemia, ha desarticulado otra vuelta, ha descoyuntado las actividades nacionales. La presidenta se vuelve candidata y por tanto se vuelve un eje de confrontación frente a otros ejes de confrontación en el país. Y por tanto estamos en un momento en el cual puede haber una peligrosa regresión. Aquellos momentos en los que había convulsión, había el descoyuntamiento de la vida nacional y por supuesto pues no había ningún viso de institucionalidad democrática. Bueno, estamos en ese momento, en el momento de la transición electoral, que todos suponíamos podía parecerse en algo a la transición electoral que presidió Rodríguez Belcé. Recuerdan ustedes, pocos meses, renunció Carlos Mesa, etcétera, y se produjo una transición típicamente electoral. No ha ocurrido esto, la transición que debió ser electoral se ha complicado. Y esa complicación viene con la pandemia, viene con la candidatura de la presidenta, pero yo diría que viene con motivo de las deficiencias, de los desaciertos, de esta imposibilidad que ha tenido el gobierno de la presidenta Áñez de convertir lo que era inevitablemente una improvisación política de los primeros días, de las primeras semanas. No ha sido capaz de convertir esa situación de improvisación en una situación de transitoriedad institucional, ¿no? Entonces, ahí hay una dificultad que está agravada por estos 2 factores, pero tenemos que salir de la transición electoral, tienen que haber elecciones, no a cualquier costo, ¿no? Por supuesto. Yo no creo que sea posible en el ritmo en el que estamos, en el ambiente, en el ánimo que nos encontramos, hacer elecciones el 6 de septiembre. Pero habrá que hacerlas pues, en octubre, en noviembre, no sé si en diciembre tal vez, en fin, ya es medio complicado especular. Hay una segunda transición. Producida la transición electoral, se instala un nuevo gobierno. Entonces empezamos una transición gubernamental. Porque el nuevo gobierno no es que llega y empieza a gobernar, no. Tiene que formular programas, propuestas, que es lo que no estamos conociendo de los candidatos hoy día. Todavía nos están remitiendo a sus programas y propuestas anteriores, cuando el país con la pandemia pues se ha modificado, es un país distinto. La pandemia nos ha sacado una horrorosa radiografía de nuestras enormes debilidades como país. Ha dejado la miseria del extractivismo a la vista, a cielo abierto. Ha dejado abierta la miseria de todas las políticas públicas que se sustentaron en anteriores gobiernos, etcétera, etcétera. No voy a entrar en eso. Entonces ahí tenemos un gobierno, una transición gubernamental encabezada por un nuevo gobierno que tiene, en mi criterio, juntamente con la pandemia, que gestionar lo que yo denomino la renovación institucional, la renovación ética, la renovación económica, la renovación plurinacional,
todos aquellos elementos, y como no, la renovación democrática. Esas son las tareas inmediatas y que le pueden llevar varios años al próximo gobierno. En el cumplimiento de esas tareas, yo creo que el país podrá abrir un tercer momento de la transición, que yo la denomino la transición estratégica, que es ya la formulación de una nueva propuesta estatal, un nuevo modelo de economía, una nueva forma de gobernabilidad. Seguramente allí veremos las conveniencias o no de reformas institucionales, reformas constitucionales también. Bueno, son tres momentos, entonces, claro, no son compartimentos estancos, pero creo que son momentos que tenemos que diferenciarlos. Un acuerdo como el que plantea Manuel me parece muy importante, decía sí por eso, pero me parece que un acuerdo de trascendencia mayor, como creo que lo ha dicho Manuel, no, lo tiene que llevar adelante un gobierno legítimo y un escenario de renovación democrática y en el cual activemos otra vez la deliberación ciudadana, reaperturemos el proceso constituyente para ver lo bueno y lo malo que tiene nuestra Constitución, para una verdadera discusión democrática del país. En fin, pero vuelvo al tema. Hoy día estamos con una transición electoral con dificultades enormes por los que he dicho. Después de la transición electoral constituido el nuevo gobierno, ojalá este año, vamos a iniciar un proceso de transición gubernamental en el cual la tarea esencial es la renovación de todos los aspectos de la vida del país. Y ojalá esa renovación dé pie para formularnos un proyecto, un ciclo estatal nuevo, distinto en la perspectiva estratégica. Manuel, tú que has estado y conoces por dentro las diferentes tensiones que hay al interior del movimiento al socialismo, porque los has analizado, has denunciado muchos factores que han ocurrido en estos 14 años de gobierno. ¿Cómo ves la perspectiva de tensiones inmediatas ante la perspectiva o la posibilidad de postergar elecciones? Hay grupos del MAS que se han empezado a manifestar y no podemos dejar de ver que en el primer momento de la transición han habido como que focos de conflicto y hay una seria preocupación de la actuación de algunos grupos, incluso de historia apegada, digamos, a algún proyecto armado que pudiera estar vinculado al movimiento al socialismo en acción conjunta con el narcotráfico, un tema que tú has estudiado. ¿Temes una situación de convulsión donde estos factores estén presentes? Sí, lo que pasa es que ha habido una victoria democrática, ¿no?, del pueblo boliviano en las calles frente a los actos de corrupción, autoritarismo, fraude. Y el gran problema que tenemos es que no estamos pudiendo llevar esa victoria política en las calles de lucha democrática al terreno electoral y al terreno institucional. En ese sentido, algunos sectores del MAS, a la cabeza de Evo Morales, consideran entonces que tienen chance. Ese es el problema. Estos errores que habla Juan y que yo también los señalo y otras personas que los han enunciado, abre los apetitos de Evo Morales y del MAS y les hace creer en la posibilidad de un retorno, ¿no? Y la posibilidad de un retorno incluso alentado en un terreno electoral, pero también la posibilidad de un retorno fáctico de ellos, ¿no?, de todos ellos, sin que el aparato judicial hubiera podido activar todos los procesos sancionatorios, investigatorios y de justicia, ¿no?, que deberían merecer todos ellos. El MAS es una organización y la gente que la conforma corrupta hasta el tuétano. O sea, es un tema, ya no es un tema racional. En ellos es un tema genético. El MAS es una fuerza descompuesta, antidemocrática, tremendamente nociva para el país, para el pueblo boliviano. Por eso es que su retorno para ellos puede pasar por incluso una especie de una afiebrada especulación de que están volviendo después de que la dictadura de Áñez se va a caer y que es el retorno de la lucha popular, ¿no? O sea, realmente es enfermizo la situación que muchos sectores dentro del MAS están pensando, que el retorno está a la vuelta de la esquina
Pero hay una cosa, y eso hay que decirlo con claridad. Nosotros no vamos a permitir que eso suceda. Y no es que estemos haciendo una amenaza o yendo a la confrontación. Yo creo que la movilización democrática ha superado a lo que el MAS ha quedado como resquicio histórico. Y en ese sentido tenemos que apelar a la cordura. No es posible que las fuerzas democráticas, la gente que hemos apostado contra ese gobierno y que hemos buscado un cambio respetando la Constitución, las mismas reglas del juego que el MAS aprobó, que no nos podamos poner de acuerdo, y eso es lo censurable, ¿no? Por eso es que nosotros también a veces lanzamos nuestra voz crítica a muchos actores políticos que están viendo la salida institucional o personal y no están viendo el peligro de este proceso. En ese sentido, sea cual sea el resultado de lo que va a suceder en la coyuntura política boliviana, lo que nos queda a nosotros es seguir aportando a nuestra apuesta por la democracia, por la construcción de un mejor país, junto a nuestra gente, junto a nuestro pueblo, porque la situación de pandemia, la crisis económica, no la vamos a solucionar únicamente haciendo un rediseño institucional, ¿no? De las instituciones que a veces están muy alejadas de la gente de la calle. Este es un momento para estar con la gente en la calle, viviendo sus problemas y ayudándole a solucionar sus problemas desde abajo. Este creo que es el verdadero espíritu, digamos, que esperamos nosotros de los políticos, de las personas que tienen un pensamiento político vivo, y que seamos más generosos, ¿no? con nuestra gente que está sufriendo en múltiples dimensiones, ¿no? Que no vale la pena ahora mencionarlas, pero este es un momento de agudo sufrimiento del pueblo boliviano. Entonces, si en algo podemos aportar, es en acompañar ese sufrimiento. Luego vendrán otros días donde podremos reorganizar la casa de mejor manera, ¿no? Entonces yo te ratifico que el MAS no va a volver. Y si van a volver, van a estar en medio de una crisis porque tienen que responder por todo el daño que han hecho. Y va a haber justicia. No es venganza, sino es justicia lo que nosotros pedimos. Ahí están las palabras de Manuel, también muy claro en su planteamiento, Juan. Y bueno, hace muy poco, el 17 de julio, hemos recordado la dictadura de García Meza, la narcodictadura de García Meza, y creo que la historia también nos tiene que enseñar a defender estos 40 años de recorrido democrático y a afirmarlo. Para el cierre, Juan, tu último mensaje en esta coyuntura, algunas ideas, fuerzas sobre lo que debiera ocurrir para encaminar esta transición que tú has planteado en lo inmediato. Comparto la apuesta que nos plantea Manuel. Es una apuesta democrática nacional que supongo que la compartimos el 60, el 70, el 80% de los bolivianos. Incluso yo creo que la comparten una parte de ese electorado todavía duro que tiene el MAS, en una visión, me imagino, anímicamente positiva, que sin embargo no se compadece de lo que ha ocurrido en los últimos meses y en los últimos 14 años. Mira, yo creo que el MAS no tiene que volver. No es que no deba volver, sino que no tiene que volver rifó una oportunidad de oro. 14 años los rifó. Nunca el país tuvo esa oportunidad para avanzar de manera histórica. Y yo creo que ha rifado hace meses atrás un pequeño resquicio todavía de oportunidad que le quedaba, si es que asumía mínimamente la autocrítica, si es que mínimamente se embarcaba en un proceso de renovación interna. No ha hecho tampoco esto, o sea, esta oportunidad histórica rifada de 14 años la ha rematado rifando este tiempo de transición en el cual debieron haber hecho un ejercicio de profunda autocrítica para luego lanzar un proceso de renovación, porque en su momento el MAS fue expresión de una enorme mayoría nacional, un enorme bloque social que aspiraba por el cambio democrático, ¿no? Bueno, no lo han hecho.
Entonces, ¿qué nos ofrece el señor Arce? Por Dios, nos ofrece repetir lo mismo que han hecho 14 años. No, pues, no estamos dispuestos a tolerar eso. No estamos dispuestos, nadie lo está. Yo creo que ni siquiera parte de ese 20, 25% que todavía vota por el MAS está dispuesto a hacerlo, ¿no? Bueno, entonces ahí está una fuerte apuesta democrática que ojalá llegase al conjunto de los bolivianos, al 99% de los bolivianos, y podamos construir efectivamente un país verdaderamente democrático, donde las mejores opciones pues se traduzcan en gobiernos elegidos democráticamente, con oposiciones vigorosas, etcétera, ¿no? Bueno, entonces lo que tenemos hacia adelante, Zulema, y con esto concluyo, y haciéndome eco de los 40 años transcurridos, mira, la lección de estos 40 años es una lección positiva. Yo miro siempre positivamente el país, tal vez porque tengo un tiempito recorrido, ¿no? de varias décadas. Y es que la democracia se ha constituido en una forma de vida. No es solamente una forma de gobierno a la cual hay que perfeccionarla, a la cual hay que alentarla, a la cual hay que llenarla de contenidos, de programas, de propuestas. No, es una forma de vida. Y yo creo que por eso las posiciones antidemocráticas más tarde o más temprano van a fracasar. Porque en el muy buen sentido de la palabra, nos hemos acostumbrado a vivir los bolivianos en democracia. No vamos a tolerar dictaduras militares, castrenses, no, ni hablar. Pero no vamos a tolerar autoritarismos. No toleramos los autoritarismos de los neoliberales. Y tampoco, pues, hemos tolerado el autoritarismo de los populistas últimos, ¿no? Entonces creo que hay una convicción democrática que transmitirle al país, transmitirle a los jóvenes, de que aquí hay una forma de vida que la vamos a defender, ¿no? Y que esa forma de vida les va a dar oportunidad a todos, incluso a los fugados, incluso a los derrotados, incluso a los autoritarios, les va a dar oportunidad, no para que vuelvan con sus mañas, sino para que sean parte de una renovación que nos tiene que cubrir a todos los bolivianos. A ver, Manuel, tú compartes esta visión más esperanzadora de Juan del Granado, es decir, que con la fuerza de todos quienes hemos aportado de alguna manera a la construcción de la democracia, 40 años ya, con luces y sombras, como se ha dicho en este diálogo, es posible una transición y un camino de afirmación que nos lleve a construir y a reconstruir la institucionalidad del país. Sí, por supuesto, ¿no? Es evidente que hemos luchado contra las dictaduras por la preservación de la democracia, entendida como algo muy amplio, ¿no? No solamente es la democracia de ir a votar, es la democracia de ir a cabildear, ¿no? En San Francisco o en el Cristo Redentor. Es la democracia de salir a las calles a defender tus derechos. Entonces sí, es una democracia mucho más amplia, ¿no? Y por eso es que cuando decimos que sí, somos esperanzadores en esta democracia. Y ahora tenemos un reto, ¿no? Es reconstruir nuestra economía y afrontar el COVID-19. Creo que eso es profundamente democrático. Tenemos que discutirlo a nivel del pueblo. Tenemos que elegir los mejores caminos para encarar esa nueva construcción de economía, esas nuevas relaciones y crear una nueva sociedad. Por supuesto que ese es el reto democrático de ahora en adelante. Y eso pasará por elegir nuevas autoridades, pero pasará también cómo esas autoridades dialogan con el pueblo, con el ciudadano de a pie, y cómo construimos un proceso más participativo, no cómo mejoramos lo mejor que tiene nuestra Constitución, y eso lo he dicho siempre, el Estado plurinacional es irreversible. O sea, aquí no vamos a venir a desmontar nada, sino a partir de lo que tenemos, de lo que se ha preservado, vamos a construir algo mucho mejor, más participativo, más integrativo. En ese sentido, sí, tengo esperanzas, creo que lo vamos a hacer, y la lucha que viene por delante es la que nos va a demostrar esa enorme posibilidad que tenemos. Y yo creo mucho en la gente, creo en el pueblo, siempre lo he creído, pero últimamente creo más en el pueblo,
porque ha sido capaz de desbaratar 14 años de maldad, ¿no? De un ente maligno, realmente maligno, que a nombre de los obreros, a nombre de los indígenas, a nombre de los pobres, nos expropió nuestras riquezas, nos mamó, ¿no? Nos tomó el pelo, instauró un proceso pachamámico, izquierdoso, ¿no? Y haciéndole creer a los pobres que estaban luchando por ellos cuando hacían todo lo contrario, ¿no? O sea, realmente creo que somos como país un ejemplo y todavía vamos a dar mucho de qué hablar, ¿no? Al resto del continente, de los hermanos de todas partes, porque vamos a demostrar que no solamente hemos sabido dejar a un gobierno atrás, sino ahora construir un nuevo futuro, y por eso sí, soy muy optimista. Bueno, han quedado muchos temas en el tintero. Juan, Manuel, les agradezco por este espacio. Creo que yo me quedo como más o menos homenaje a estos 40 años de democracia que acabamos de celebrar, de recordar el pasado 17 de julio. Me quedo con este último mensaje de ustedes, que es un mensaje democrático, es un mensaje también de esperanza y es un mensaje que fundamentalmente se sustenta en la lucha del pueblo boliviano, en su fortaleza y en la capacidad esta que estamos demostrando de rehacernos frente a los avatares de la política, de la economía y ojalá de la pandemia. Ha sido un placer, como siempre, compartir con ustedes en este espacio. Nos despedimos hasta otra oportunidad. Gracias. Un gusto. Gracias, Zulema. Gracias, Juan. Sí.